Bienvenidos al primer episodio de HR Tech Vision, un podcast de OpenHR. Queremos agradecerte por escucharnos, regalarnos tu tiempo y atención. Damos la bienvenida a este nuevo espacio dedicado a la convergencia fascinante entre tecnología, innovación y recursos humanos. ¿Cómo están las nuevas tendencias? ¿Cómo las nuevas tecnologías van a transformar la manera en que reclutamos, capacitamos y gestionamos a nuestro talento? ¿Cuáles son las últimas herramientas que están cambiando la forma en que trabajamos? Acompáñanos cada mes mientras exploramos estas preguntas y muchas más. Y ahora sí, al tema de hoy. Mi nombre es Micarly Salomón, del equipo de OpenHR, y hoy, junto a Eva Iglesias, estaremos hablando sobre las 5 tendencias de recursos humanos del estudio de Gartner. Primero que nada, muchas gracias, Eva, por estar aquí. Estoy súper orgullosa de estar aquí contigo. Sé que tu experiencia aporta muchísimo valor y tu opinión es súper importante para nosotros. Quisiera que te presentaras al podcast y a toda nuestra audiencia. ¿Qué tal? Claro que sí, pues muchísimas gracias, Micarly, a vosotros, a OpenHR, por supuesto, por este espacio en el cual vamos a hablar o vais a hablar de tendencias que yo creo que son prioritarios en el mundo de los recursos humanos, de la gestión de personas. Y pues soy la primera, así que muchísimas gracias por pensar en mí. Y bueno, como directora del Máster en Liderazgo y Dirección de Recursos Humanos de la Universidad Nebrija, yo creo que es importante, ¿no?, que también se dé un espacio desde el punto de vista del conocimiento y desde el punto de vista de llegar a nuestros alumnos y también a todos los profesionales que a día de hoy están gestionando sus equipos y para ayudarles a mejorar precisamente con estas nuevas tendencias del informe tan importante de Gartner. Claro que sí, para nosotros es un privilegio tenerte aquí. Sin demorarme mucho, voy a empezar a dar un poco de contexto sobre este estudio. Primero, mencionar quién es Gartner. Gartner es una empresa con más de 40 años aportando ideas y asesoramiento experto a empresas de clientes en todo el mundo. Muchos de sus estudios permiten tomar decisiones más rápidas e inteligentes. Básicamente, mejorar el rendimiento de las prioridades esenciales de una organización. El día de hoy, en concreto, hablaremos sobre el estudio realizado recientemente acerca de las 5 prioridades de los líderes de recursos humanos en 2024. Gartner encuestó a más de 500 líderes de recursos humanos, o sea que aquí hay datos, en 40 países para identificar más o menos las prioridades y retos de cada uno de estos líderes. La mayor parte de los encuestados puso estos 5. El desarrollo de líderes y directivos de recursos humanos, luego, la cultura organizativa, la tecnología de recursos humanos, la gestión del cambio y la gestión de la carrera profesional o el desarrollo de un plan de carrera. Entonces, sin demorarme mucho más, voy a empezar ya con el primer punto, que es el desarrollo de líderes y directivos. Y bueno, sabemos que en los últimos años la responsabilidad de un líder o de un mando intermedio, una persona con una posición de liderazgo ha cambiado bastante. Entonces, según el estudio, el 75% de los líderes de recursos humanos dicen que sus mandos intermedios o managers están súper abrumados con este cambio, con el aumento de las responsabilidades y con todos los retos que eso conlleva. Y luego que el 73% de los encuestados o de los responsables de recursos humanos confirmaron que los líderes no se sienten preparados para liderar con este cambio. Entonces, Eva, quisiera conocer tu opinión acerca de este tema y que me comentes qué acción crees que deberían tomar las empresas para gestionar este problema. Perfecto, claro que sí. El informe de Gartner es vital porque yo creo que todos los eneros empezamos con el informe de Gartner en recursos humanos. Todos nos dediquemos a los que nos dediquemos en la parte de recursos humanos como directivos, como responsables de equipos, porque al final son las pautas que van a marcar la tendencia del siguiente año y venideros. Con respecto a los líderes, tienes razón, este informe destaca sobre todo que los líderes en sí tienen brechas muy importantes en cuanto a habilidades de gestión de personas. Esto es clave. Con esas brechas no vamos a conseguir tener unos equipos bien gestionados y tampoco tenemos unos líderes motivados. Y que sepamos ahora mismo, ya sabéis, la parte directiva es muy importante, pero también los líderes intermedios. Esos managers intermedios que son los que realmente están ahí con la gente en el día a día de su función y que son los que están un poco intermedian, ¿no?, entre toda la parte directiva y la parte operativa, y eso es vital en estos momentos. El informe lo que nos dice es que hay que fomentar sobre todo 3 competencias clave, ¿vale? La primera, capacidad de adaptación. Bueno, yo creo que seas líder, seas directivo, seas cualquier tipo de trabajador, la adaptación ya es una constante.
Sí, antes totalmente el de cambio acuerdo. era como lo raro, ahora mismo el cambio es lo constante. Por tanto, capacidad de adaptación como principal competencia de los líderes. La segunda, el pensamiento innovador. Yo creo que haciendo las cosas como las hacíamos antes no vamos a tener ningún tipo de éxito. Esto hay muchísimas teorías ya en temas de pensamiento innovador, pero sobre todo dirigidas a la parte de dirección de equipos. Y la inteligencia emocional. Esto tampoco se le escapa a nadie, que ningún trabajador a día de hoy, si no tiene inteligencia emocional, desde luego, ya no es que no vaya a ser líder, es que tampoco va a poder hacer bien su trabajo. Entonces, esto cada día es más importante, pero ahora hablamos de inteligencia emocional con una normalidad que hace años plantearte cómo estaba tu equipo pues era casi como una utopía, ¿no? Porque realmente daba igual, lo importante eran los resultados económicos. Claro. Por tanto, ahí lo que nos propone Gartner son 4 líneas, ¿vale? Para trabajar con los líderes en esas prioridades. Sobre todo, restablecer la equivalencia entre expectativas y funciones de los líderes. Porque es verdad que hay muchos líderes que empiezan con su cargo, gestionan un equipo y de repente se dan cuenta que no era lo que querían, que ellos son muy buenos en su puesto como técnicos, pero no buenos como líderes. Por tanto, esto hay que ajustar, ¿no? La expectativa que tiene la persona con respecto a su puesto de liderazgo. Después, claridad en los planes de carrera también, ¿no? Porque el hecho de que una persona quiera ser líder simplemente por un ascenso o por un tema económico, esto hace que los líderes no estén motivados en su puesto. Y realmente esto es lo que hace que normalmente se fracase. Y también las 2 cosas más importantes también es respecto a la función en sí, ¿vale? Porque estamos hablando todo lo externo, ¿no? De la empresa, pero el trabajador como directivo, como líder, también hay que crear hábitos, ¿vale? Reconducir esos hábitos y crear sobre todo espacios de reflexión con nuestros equipos. Ya no vale el no escuchar, como hablamos de inteligencia emocional, ya no vale no tenerles en cuenta para tomar nuestras decisiones, no vale simplemente gestionar y punto, ¿no? La parte de ser jefe, eso ya está totalmente obsoleto. Sí, desfasado. Y luego, por último, la 4ª línea estratégica que nos propone el informe de Gartner es simplificar tareas directivas. Esto, la inteligencia artificial, aquí luego hablaremos de tecnología, sí, ahí... no me quiero adelantar, pero sí que es cierto que aquí también es un punto muy, muy a favor, ¿no? El que todas las tareas que se puedan o que son más administrativas por parte de los jefes, directivos y manager, pues que las podamos simplificar para que se puedan dedicar a gestionar personas, que es lo que realmente tienen que hacer. Claro que sí, yo estoy completamente de acuerdo, sobre todo porque, como mencionabas, el cambio es como la normalidad y es la constante en cualquier, ya sea de recursos humanos o cualquier otro tipo de posición de liderazgo. Sí. Bueno, me paso al segundo punto o la segunda prioridad, que es la cultura organizacional, y aquí viene un tema un poco controversial, porque dice que el 41% de los responsables de recursos humanos reconocieron que la conexión de los empleados con la cultura de la empresa está muy relacionada al trabajo híbrido. Ese es un tema que voy a mencionar la otra métrica y ya no pasamos a comentarlas. La otra métrica es que el 47% de los encuestados no sabe cómo impulsar el cambio para lograr la cultura deseada. Y aquí me paro un poquito a hablar sobre el trabajo híbrido porque cuando vino toda la época de la pandemia y tal, básicamente decíamos que era una cosa que venía para quedarse, pero ahora mismo muchas empresas presentan resistencia ante este modelo. Entonces, ¿está ligada a la conexión de los empleados con la cultura emocional o no? ¿Cómo lo vemos? Pues la verdad es que en este sentido, si soy siempre bastante realista pero optimista, yo en este sentido soy bastante pesimista y realista, porque en España ahora mismo estamos a la cola de Europa otra vez en posiciones de teletrabajo. Es una cosa que ha venido, como tú decías, venía para quedarse y ha venido para irse, porque es que ya no existe prácticamente esas empresas en las que se apuesta 100% por el teletrabajo o bueno, por una modalidad flexible. O sea, al final yo creo que no es tanto teletrabajo sí, teletrabajo no, sino flexibilidad, que el trabajador puede elegir dónde quiere trabajar, desde dónde y cómo trabajar, ¿no? Y que se le mida por objetivos y con confianza, por las 2 partes, por parte de la empresa y por parte del trabajador. Entonces yo creo que la clave en esto de que el trabajo híbrido no está funcionando como pensamos que va a funcionar, es un poco eso, ¿no? Que no hay conexión entre cómo gestionamos y luego después cómo vemos a nuestros trabajadores. Entonces aquí pues un poco negativa la visión, pero sí que es cierto que yo creo que la cultura organizacional ha venido para ayudar también, ¿no? Los retos que nosotros ahora vemos como negativos de lo del teletrabajo y el trabajo híbrido es que lo que realmente tenemos que hacer es fomentar las relaciones interpersonales entre los trabajadores, intensificarlas, es decir, conectar cuando y como se pueda, da igual que sea híbrido o que sea presencial, pero
tener esos espacios de conexión. Experiencias conjuntas de trabajo. Ya no existe esto de trabajo aislado en mi casa o trabajo aislado en mi oficina o una mezcla de las dos. Es decir, se trabaja por proyectos y se trabaja juntos. Y hay que buscar esos espacios donde la experiencia conjunta sea positiva. Y por último, bueno, todo esto que se pueden ver como debilidades, al final yo creo que lo podemos transformar en oportunidades, ¿no? Y la necesidad de que las empresas y los trabajadores tengan que ser vistos, ¿no? Tengo que ver al trabajador o tiene que estar por aquí, pues no tiene por qué ser presencial. También podemos tener espacios de ser vistos y ser escuchados, sobre todo ser escuchados en un entorno híbrido y remoto. Entonces yo creo que por ahí van un poco las 3 líneas de oportunidad que tenemos en cuanto al trabajo híbrido. Y para ello, pues Gartner lo que nos proponía era pues adaptar la cultura, ¿no? Para apoyar a la plantilla, da igual donde estén, igual remoto, en casa o donde sea, o en la oficina, y luego también formar a los directivos. La clave que propone Gartner es no solamente formarles, sino que sepan también dirigir en esos entornos. Es verdad que los directivos al final, bueno, pues van adaptándose a estos cambios, como tú decías antes, es muy complicado, ¿no? En la constante del cambio que tenemos ahora mismo, tienen muchísimas responsabilidades y una de ellas, pero casi la más prioritaria, es saber dirigir en un entorno híbrido. Y esto no es fácil y no todo el mundo está preparado para saber dirigir en un entorno híbrido. Claro. Yo creo también un punto a mencionar en este aspecto es que quizás viendo todo el reto que representa transmitir la cultura organizacional en las empresas, quizás deberíamos darle más prioridad a los planes de comunicación interna y todo el tema de transmitir al resto de la plantilla, que es cuál es el motor que hace que la empresa vaya adelante. Entonces, bueno, estoy igual de acuerdo contigo y también con las propuestas que comenta Gartner. Y bueno, voy a pasar a la tercera, que es tecnología en recursos humanos. Y esto es un tema que da para 5 podcasts. Sí. y va más. Bueno, es una de las razones por la cual hemos abierto este espacio, porque la tecnología de recursos humanos va en constante evolución y avanzando siempre de la mano con la propia profesión de los recursos humanos y la función. Y bueno, parece que aunque todo el mundo está consciente de que la tecnología es el futuro, existe todavía cierta resistencia a la transformación digital al 100%. Entonces, pero hay un tema que fue el tópico más hablado en el 2023 que sale aquí a relucir también. La primera métrica es que el 56% de los líderes de recursos humanos confirmaron que sus soluciones tecnológicas no se ajustan a sus necesidades actuales y las futuras, como la transformación digital. Es una de las primeras puntualizaciones que hace. Y luego, el 60% de los líderes, y aquí vengo con el tema del 2023, es que no está seguro del impacto de las tendencias tecnológicas en evolución, como la IA generativa y su aplicación en los recursos humanos y en la gestión del talento en general. Y menciono el tema de IA generativa porque con el tema de ChatGPT todo el mundo ha empezado a hablar de esto y a aplicarlo en todas las soluciones posibles y todos los diferentes departamentos y cómo esto puede ayudar a ser una herramienta del día a día, pero mucha gente está desconfiada, muchos profesionales como que no están seguros de qué tanto esto puede aportar. Sí. Entonces, cuéntame qué piensas de esto. ¿Hasta qué punto crees que esto puede...? Pues mira, primero te voy a dar mi opinión personal y no la de Gartner. Vale. Sí, me interesa escuchar la tuya también. La inteligencia artificial generativa, yo de hecho la he utilizado para prepararme este podcast, una parte, aunque luego sigo escribiendo a mano, ¿vale? Claro. Esto todavía yo creo que tenemos que combinar las dos. Yo creo que es vital porque nos va a automatizar esas tareas que decíamos antes que los líderes se quejan que les quita muchísimo trabajo. La parte administrativa, la parte más que no es mala, pero es que al final se puede automatizar. Entonces, todo lo que podamos automatizar, ¿por qué va a ser malo? Esto pues como cuando no teníamos teléfonos móviles y ahora de repente no podemos vivir sin uno. Pues esto es lo mismo. Esto sí que ha venido para quedarse. Yo aquí sí que soy totalmente optimista al 100%.
100%. Y para quedarse para bien, es decir, que cojamos la parte más positiva y que nos ayude a hacer nuestro trabajo diario mucho mejor. Esta es mi opinión personal. Luego, con respecto a la opinión en el día a día, en el trabajo y demás, pues evidentemente hay empresas muy reticentes. También depende muchísimo del tamaño de la empresa, ¿no? Del tipo, del sector. Pues obviamente las empresas más tecnológicas o más que apuestan por la innovación, pues no le tienen ningún tipo de miedo y ya lo están implementando en sus procesos de selección y de reclutamiento. Ya utilizan inteligencia artificial para seleccionar y hacer cribas curriculares y para un montón de aspectos que son vitales. Entonces, miedo ninguno. Lo que sí que hay que hacer es adaptarnos rápidamente, porque aquí sí que tengo que informar ya sobre la parte de Gartner, lo que decía, y es que el 76% de los líderes de recursos humanos coinciden en que se van a quedar rezagados en sus éxitos organizativos y en el desarrollo de su función de recursos humanos si no implementan inteligencia artificial generativa en los próximos 12 o 24 meses. O sea, es decir, todos los líderes de recursos humanos que han sido encuestados por Gartner, que ya hemos comentado antes que eran muchísimos, en 40 países, más de 500, ya saben que esto es una prioridad. O sea, esto no es elección ya. O sea, ya no hay que elegir. Claro. Esto ya es en qué medida en mi empresa vamos a adaptar la tecnología en recursos humanos. Yo creo que esto es muy importante porque el People Analytics es fundamental. HR Analytics es fundamental. Son las dos cuestiones que a día de hoy en todas las empresas, independientemente del sector, tienen que estar encima de la mesa. No es una opción. O sea, ya no es una cuestión que podamos elegir o no. En las universidades también. Nosotros lo utilizamos, los profesores lo utilizamos, los alumnos lo utilizan. Al principio había mucho miedo con es que van a copiar. No sirve para esto, sirve para ayudarles a entender a lo mejor las cosas de otra forma, que probablemente es como nos tengamos que acercar a las nuevas generaciones. Y para las generaciones que ya estamos en el mundo laboral es que es vital, porque nos va a ahorrar trabajo sistemático, administrativo y muy tedioso que vamos a poder aprovechar para pensar. Porque también es verdad que decían el 90% de los líderes de recursos humanos encuestados que deben actuar de una forma más humana. El 90% de los líderes piensan que esto ha venido, la tecnología, para ayudarnos a pensar más como personas, ¿no? Y como directores de personas. Por tanto, yo creo que es vital. Cuestiones claves. Si quieres comentamos un poquito, porque es que es verdad que implantar la tecnología, vosotros sois expertos en OpenHR, por tanto yo aquí prácticamente que te voy a dejar hablar a ti. Claro, yo aquí quería puntualizar un tema importante que siento que dará mucho de qué hablar en los próximos meses o durante todo el 2024, y es el tema de People Analytics. People Analytics es una funcionalidad, una herramienta que debe estar en todos los departamentos de recursos humanos desde ya, porque cada día más se conoce que los datos no solamente de tus empleados, sino métricas como grados de insatisfacción o de rotación o cualquier otra métrica que esté relacionada a cómo se comporta tu plantilla o tus empleados, las cosas que piensan que les pasan, exactamente, pueden ser utilizadas para tomar decisiones no solamente de recursos humanos o dentro de la empresa, sino decisiones de negocio. Sí. Entonces, los directivos, no me refiero a directivos de recursos humanos, sino CEOs, cualquier persona que esté a la cabeza de la empresa debe ya de tomar en cuenta los datos de sus empleados para tomar decisiones de empresariales. Entonces, People Analytics dará de qué hablar, y aprovecho para mencionar que en OpenHR estamos trabajando en una funcionalidad que saldrá el próximo mes, en febrero. Quizás este podcast salga al mismo tiempo que el lanzamiento de esta nueva funcionalidad, y estará disponible para todos los clientes nuestros que ya tienen OpenHR y, por supuesto, es una funcionalidad que estará estandarizada, por tanto, también, interesante. También estará mostrándose a los nuevos prospectos, personas que se planteen comprar nuestra plataforma. Entonces, es lo que digo, la tecnología seguirá avanzando, cada proveedor de soluciones de recursos humanos tendrá que mantenerse al tanto de cuáles son las tecnologías. Claro. Y si el estudio de Gartner dice que las tecnologías que estos líderes tienen ahora mismo no se ajustan a sus necesidades actuales y futuras, quiere decir que los proveedores de soluciones como OpenHR también están siempre al día. Tienen que estar a la vanguardia de cuáles son esas necesidades. Sí. Yo creo que también es muy importante, perdona que te interrumpa, mi Carly, sí que es cierto que en esto depende del tamaño de la empresa, pero
todas las empresas, independientemente del sector, actividad, lo decía al principio, se tienen que adaptar con datos y se tienen que adaptar porque, como tú decías, para tomar una decisión empresarial y una decisión económica, si tú no tienes un dato en el que apoyarte, esto es como el departamento financiero. Claro. Antes el único que llevaba datos, ¿no?, es el departamento financiero en la empresa. Esto ya no existe. Si en recursos humanos no tenemos datos, no podemos gestionar. Y ya es una cuestión de necesidad imperiosa. O sea, el que todas las empresas se conciencien que para poder gestionar de forma correcta cualquier área y cualquier empresa desde el punto de vista del empleado, tú decías, medición de satisfacción, clima laboral, bienestar, salud mental, planes de carrera, de retribución, bandas es que todo está relacionado con People Analytics. Por tanto, tengo una mala aquí noticia, entre comillas, y es que todas aquellas personas que estudiaban antes una carrera que teóricamente era de letras, ¿no? Yo me acuerdo siempre de todo lo que me dicen ahora mismo, cualquier alumno que haya estudiado Derecho, una carrera mucho más normativa, ¿no? Ya es que yo soy de letras, bueno, pues se acabó. Aquí ya no somos de ciencias, todos somos de números. Claro, o sea, ahora ya esto es un mix. O sea, tú tienes que ser un experto en normativa si eres de relaciones laborales, por ejemplo, pero tienes que ser un experto en manejar esa información de tu normativa para poderla aplicar a tu sector. Y esto ya es una realidad. Totalmente de acuerdo. Bueno, pasamos rapidito al siguiente, que es cambio administrativo, y aquí básicamente volvemos al tema de el cambio constante. Y pone la métrica, el 77% de los encuestados dicen que los empleados se sienten muy fatigados con lo rápido que están cambiando las cosas y cómo la administración vive en constante cambio, valga la redundancia, pero en constante movimiento. Y luego el 82% de los responsables de recursos humanos no están preparados para liderar con ese cambio. Entonces, ¿qué acciones crees que son importantes para reducir ese impacto en estrés que genera este cambio? A mí me ha gustado muchísimo el informe de Gartner porque por fin he visto por escrito esto que todos sentimos en el día a día, pero que no habíamos manifestado, y es la fatiga del cambio. Cambiar está genial y estamos todos en esta vorágine de procesos nuevos, cosas nuevas, proyectos, aplicaciones, tecnología, pero claro, la gente, ¿cómo recibe todo esto? Porque cuando se convierte en una constante el cambiar diariamente de procesos, esto ya empieza a ser una cosa que tenemos que manejar. O sea, no es que sea, es así y hay que aceptarlo, hay que asumirlo, como te decía antes, el tema de tener implantada la metodología bien y la tecnología. No, esto es lo mismo. Hay que saber gestionar. ¿Y cómo se hace? Tú lo has dicho antes también con la parte de comunicación. La comunicación es fundamental. Si tú en la empresa no tienes un eje de comunicación estratégico en el cual estás explicando, oye, ¿por qué cambiamos? ¿En qué puntos cambiamos? Porque, claro, no toda la organización puede reinventarse cada año, ¿no? Como estamos viendo. Que sucede, pero son determinadas áreas las que sabemos que van a seguir impactadas. Por tanto, es ahí donde tenemos que trabajar, la comunicación como pilar y eje fundamental. Después el compromiso. Pero el compromiso desde las dos vertientes, porque Gartner en el informe habla de compromiso de los empleados, pero yo en este punto también doy un poco de mi opinión, creo que sería el compromiso de la empresa y los empleados. Es decir, cuando tú estás en una organización, sabes que el constante cambio está ahí, estás fatigado porque están pasando esos cambios, también la empresa tiene que venir a ti y decir, oye, ¿qué necesitas para dirigir bien estos cambios en tu desarrollo profesional? Yo creo que al final también se trata de preocuparse, ¿no?, de cómo se reciben. ¿Que les podamos adaptar a que eso sea constante? Sí, probablemente sí. Lo que hablábamos antes de las capacidades, ¿no?, y de las competencias de adaptación constante, pero claro, también con una serie de márgenes, y ahora hablaremos del estrés, que sabes que es mi tema también, pero bueno. Claro. Y también importante el liderazgo efectivo. El liderazgo es clave, lo decíamos en el primer punto del informe de Gartner, pero el liderazgo es muy importante. Sin un liderazgo adecuado, desde luego, las empresas es imposible. Porque el informe también además dice que los empleados que tienen fatiga del cambio, un 42% tienen una intención menor de quedarse en esa empresa o en esas empresas. Un 17% tienen menor contribución a lo que es la organización de la empresa y un 30% menos de confianza en esa empresa. Y estos son solo algunos de los datos que da el informe, pero es que son vitales y son muy importantes. Y para gestionar un poco esta fatiga, porque es verdad que la fatiga está relacionada con el estrés, está relacionado con la salud psicosocial y con los riesgos de tener problemas de salud mental en el trabajo, que parece que la pandemia de repente los ha puesto encima de la mesa, pero que no se nos olvide que es obligatorio por ley en España, ¿vale? Ahora ya me centro un poquito en el ámbito español, es obligatorio por ley gestionar la parte de salud mental, ¿vale? Porque es una parte de prevención de riesgos laborales que es vital. Por tanto, yo aquí sí que hago un hincapié también bastante importante en
normalizar el cambio sí, pero ayudando a los trabajadores, dándoles herramientas para afrontar la parte organizacional, gestionando mejor la parte organizacional, simplificando la parte de, pues eso, ¿no? De cómo gestionamos, y también la desconexión digital, bienestar emocional y demás. Aquí sí quedará ya para 2 o 3 podcasts, seguro. Sí, pero bueno. Aquí hay bastante contenido. Sí. Pero yo estoy de acuerdo con esta parte del cambio, sobre todo porque es cierto que con todo el tema de salud mental nadie habla de lo que impacta esa curva de aprendizaje que tiene cada cambio, y que luego te digan que ya eso no es, que es otra cosa. Sí. Claro. Entonces, Eva, voy a pasar al número 5 y el último, que es bastante interesante, sobre todo desde mi punto de vista, y es carrera y movilidad interna y plan de carrera en general. Esta cifra es súper alta, yo la vi, me impactó, pero... Sí. Bueno, es lo que es, pero dice que el 89% de los líderes de recursos humanos cree que las trayectorias profesionales en sus organizaciones no están claras para muchos empleados. Entonces, aquí yo vuelvo al tema de plan de comunicación interna. De aquí nos podemos... Aquí también hay tema para otro podcast más. Entero. Pero bueno, a mí que sea el 89% me impacta. Y luego el 66% de los responsables de recursos humanos encuestados está de acuerdo en que las trayectorias profesionales de las organizaciones no son atractivas para muchos empleados. Entonces, ahí hay otro tema. No es solamente un tema de compensación o de salario emocional, que es el tema de un plan de carrera claro o una formación que sea atractiva para todos los empleados, sino que hay que ver a quién sí le viene bien esto y quién no está interesado, o a quién incluso le parece una carga que te digan que te tienes que formar o que tienes que hacer un curso, un taller, ¿sabes? Entonces, ¿tú qué crees que es mejor en este aspecto? Pues la verdad, mira, a mí me impactó también lo del 66%, porque yo creo que es una realidad. Es una realidad que la gente no está satisfecha con el plan que le ofrece la propia empresa, pero claro, al final es donde estás trabajando y dices, bueno, pues voy a ver cómo puedo reconducir, ¿no?, un poco mi carrera. Yo creo que esto se trata de que la empresa nos ofrezca unos proyectos, lo decíamos antes, ¿no?, trabajar por proyectos y por formaciones y espacios cortos, iterativos, es decir, que tú vayas periódicamente renovando lo que sabes en el departamento en el que estás. ¿Por qué no cambiarnos de departamento? ¿Por qué no reskilling, upskilling? O sea, es que es verdad que esto ya es como otra necesidad de lo que hablábamos antes. O sea, los trabajadores a día de hoy no empiezan siendo abogados y terminan jubilándose como abogados. No, es que esto ya tampoco existe. Seremos abogados durante una parte de nuestra carrera, luego haremos otro proyecto que tendrá menos que ver con la normativa, y esto es lo que hace que las empresas también estén en el día a día y con sus trabajadores. Y yo te diría que es un plan que hay que hacer de carrera, pero ad hoc, para cada uno de nosotros. Y da igual que seas una multinacional y tengas 10.000 trabajadores o que seas una empresa de 5. Si no tenemos claro que hay que hablar con nuestros trabajadores para saber lo que quieren en cada momento, pues obviamente tenemos problemas de fidelización, tenemos problemas de compromiso, tenemos problemas de confianza, de engagement y de un montón de aspectos pues que obviamente son vitales. Estoy de acuerdo. Y bueno, un poco por concluir, estos han sido los desafíos que enfrentan los profesionales de recursos humanos en el 2024. Hasta aquí el podcast de hoy. Muchas gracias, Eva, por estar aquí. Muchas gracias por tus opiniones y también por todas las métricas que nos has compartido del estudio de Gartner. Y bueno, este ha sido el primer episodio del podcast de OpenHR. Tendremos más, son cada mes, y tendremos muchos más temas interesantes para debatir. Muchas gracias por escucharnos, y a ti que estás escuchando este podcast una vez más con nosotros, síguenos en LinkedIn para enterarte de los próximos episodios. Hasta la próxima. Hasta luego.